Hola amigos de Ambricorp, vamos a mostrarles cómo pueden automatizar sus ventas con Shopify Inbox en tan solo 4 pasos brillantes. Tenemos el chat y ya tenemos nuestro chat. Recuerden que tenemos aquí las respuestas inmediatas. Vamos a automatizar este sistema de chat mediante Shopify. Para eso nosotros vamos a iniciar con la instalación. Esta instalación requiere que entremos a la tienda de Shopify y busquemos la aplicación de Inbox de Shopify. En el caso de Shopify le llamamos apps y en el caso de WordPress le llamamos plugins. Luego de eso vamos a pasar a la configuración. Esta configuración requiere de un diseño del chat. Vamos a diseñar nuestro chat, alinearlo al tema que ya tenemos y luego vamos a ir a la automatización del chat. De hecho, a veces cuando no estamos conectados nosotros podemos automatizarlo y poder brindar mensajes previamente programados para que pueda ir respondiendo al cliente. Finalmente vamos a entrar a las pruebas para poder ver su funcionamiento. Entonces aquí estamos dentro del administrador de Shopify. En este caso nos hemos creado una cuenta especialmente para Ambricorp donde podemos ir creando nuestra página y también añadiendo las aplicaciones. Para eso nosotros vamos a ir aquí, vamos a configuración y aquí nos vamos a ir a aplicaciones y canal de ventas. Previamente ya por defecto te viene la tienda online, que es la aplicación de tienda online, el flow, que es el flujo de trabajo, y el point of sales. Point of sales siempre cuando tengamos un local o tienda física, se recomienda utilizar este point of sales, ¿ok? El flow para poder automatizar un poco nuestro flujo de trabajo. Entonces, para poder instalar esta aplicación de Shopify Inbox, vamos a irnos aquí, Shopify App Store. Entonces, aquí estamos ya en la tienda de Shopify, donde podemos ver cada una de sus aplicaciones y también aplicaciones de terceros. Por ejemplo, cuando son desarrollados por Shopify, lo tenemos aquí. Este es un plugin, por ejemplo, de reseñas, de review, y está desarrollado por Shopify. Aquí está. Todo lo que es desarrollado por Shopify, el cual es recomendado, tienen esa etiqueta de desarrollado por Shopify. Entonces, la aplicación que vamos a instalar es la de aquí, Shopify Inbox. Actualmente la app es gratuita y tiene buenas calificaciones. Un promedio de 4.7 del total de sus calificaciones. Y nos redirecciona a nuestro administrador de Shopify y aquí ya podemos iniciar con el siguiente paso. Recuerda que el siguiente paso ahora es el diseño del chat. Vamos a irnos aquí y nos vamos a ir a la parte de configuración. En configuración nosotros aquí tenemos la opción de configurar el chat. Las demás opciones poco a poco lo vamos a ir viendo, ¿ok? Vamos a entrar primero en la configuración del chat. Otra recomendación, si es que no vemos la aplicación instalada en esta sección, recuerda que nosotros podemos anclarlo aquí o podemos fijarlo para que una vez que cierre la aplicación no desaparezca. Entonces, una vez que está así, seleccionamos fijar la navegación, ya se quedaría aquí en la parte de canales de venta. En el caso que no lo encontremos, vamos a configuración, vamos a aplicaciones y aquí debería estar instalado. Vamos aquí, ponemos abrir canal de ventas y nos dirigimos a la parte de la configuración, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con la configuración con el diseño del chat. Actualmente tenemos el tema por defecto. Por aquí el chat. Aquí lo tenemos. Este chat lo podemos personalizar con el apartado izquierdo. Si nuestro fondo de nuestra página web es de un color verde, ya lo podemos ir cambiando. La idea es alinearlo, el chat, al color de tu tema. Si tenemos el código hexadecimal, podemos ir pegándolo aquí. Conforme eso, ya tenemos el cambio en tiempo real. Además de eso, aquí, si el caso se nos pierde, por ejemplo, seleccionamos otra sección para editar. Vamos otra vez aquí, aplicaciones integradas, y podemos editar aquí el chat. Entonces tenemos así, podemos también cambiar el texto, podemos colocarlo en negro, en blanco, como el fondo es oscuro, recomendamos aquí que tenga colores claros. Los botones también podemos ir cambiándolo, en este caso está en un color negro, ahí está. Tenemos el icono también lo podemos ir cambiando. Hacemos clic aquí y con nuestro teclado vamos a seleccionar la flecha abajo y vemos cómo va cambiando. Ahí está. Tenemos otro icono de una cara sonriente. Esto es un equipo. Aquí tenemos una mano saludando, entre otros, ¿ok? Si nosotros no deseamos colocar un texto aquí, podemos retirarlo en la siguiente etiqueta. Puede ser un chat, puede ser asistencia, puede ser contacto, entre otros. Podemos colocarlo sin texto. Ahí está. La posición también podemos ir variándolo, es súper sencillo. No necesitamos de repente desplazarlo, simplemente aquí, si es en izquierda, parte superior o inferior. Finalmente tenemos ya el mensaje, que es el saludo. Cuando hacemos clic aquí, te viene aquí un mensaje en la parte superior.
y ya está. Ese mensaje es el que nosotros podemos ir cambiándolo aquí. Por ejemplo, podemos colocar lo mismo, ahí está, pero aquí, digamos, le podemos agregar otro emoji, por ejemplo, un avión, y ahí notamos el cambio. Aquí está. Si nosotros queremos verlo en tiempo real, ponemos aquí salir, siempre y cuando hayan guardado los cambios, y nosotros vamos a ver cómo quedaría nuestro chat. Ponemos en ver tu tienda online y ahí está. Nosotros lo tenemos aquí en la parte inferior. Clic y ahí nos sale el mensaje. El usuario ya cuando ingrese va a colocar su mensaje o también te da la opción para que pueda traquear o dar seguimiento a su pedido. Ahora nos vamos a ir a la parte de automatizar el chat. Para eso vamos a irnos a la parte de inbox y en inbox nos vamos a ir a configuración del chat. Entonces aquí es cuando nosotros ya automatizamos el mensaje. En el caso que no estemos, va a haber respuestas inmediatas al cliente. Por ejemplo, si el cliente consulta algunos detalles de su pedido, si hacemos clic aquí y nos dice What are your shipping details? Se preguntan cuáles son sus datos de envío. Si el cliente selecciona una vez que está activado esta respuesta automática, nosotros podemos programar aquí una respuesta. No solamente esa, puede haber cualquier tipo de pregunta. Por ejemplo, si el cliente consulta una pregunta en particular, cuando llega mi pedido, la respuesta sería la siguiente. Claro, por favor, bríndeme el ID de su pedido. Entonces sería la pregunta y le está solicitando el ID para que pueda validarlo. Lo activamos aquí, lo guardamos y ahí está. Cuando usted retrocede, les aparece el botón de cuando llega mi pedido. Son respuestas inmediatas. Conforme a eso, vamos automatizando el chat y disminuyendo tiempos y brindando una respuesta inmediata al cliente. Además de eso, antes de pasar a las pruebas finales, inicialmente le va a aparecer así. Si ustedes desean que el usuario tenga la opción de suscribirse a boletines informativos o newsletter, seleccionan aquí y se habilita aquí un check. Le va a salir un texto que se suscriba para obtener promociones o descuentos mediante su correo electrónico. Con eso ya estaría dando la conformidad por parte del usuario. Además tenemos aquí horarios disponibles. En esta sección de horario disponible, si es que estamos las 24 horas, Shopify no necesita brindar una respuesta de ausencia al cliente. Si ponemos las 24 horas como el de aquí, de 0 hasta las 23:59, Shopify ya no necesita un mensaje de ausencia. ¿Okay? Si lo limitamos, por ejemplo, hasta las 20 o las 8 de la noche, ya pasando ese horario, y si un cliente escribe consultando algún detalle de un producto, en modo automático enviaría un mensaje de ausencia. De repente quieren ustedes modificar ese mensaje de ausencia automático, podemos hacerlo aquí. Activamos y este sería el mensaje durante el horario disponible y aquí abajo fuera de este horario. Entonces, conforme a eso ya podemos ir programándolo. Generalmente en Mario Corp tenemos el siguiente mensaje. Ponemos aquí: hola, gracias por comunicarte con Mario Technology Corporation. ¿Cómo podemos ayudarte? Y abajo ya le colocamos, mientras tanto, síguenos en nuestras redes sociales. Recuerden que este enlace de Linktree ya tenemos un video en particular donde les enseñamos cómo pueden ustedes crear su Linktree de su emprendimiento o de su negocio. Entonces aquí guardamos y aquí también la parte de abajo tenemos una respuesta automática fuera del horario disponible. Y también lo podemos ir modificando. Listo, entonces finalmente vamos a pasarnos a la parte de probar el chat. Para probar el chat vamos a irnos aquí, tienda, y ponemos ver tienda online. Tenemos el chat y ya tenemos nuestro chat. Recuerden que tenemos aquí las respuestas inmediatas y por aquí tenemos el mensaje que haría el usuario. Por ejemplo, hola, tiene el producto y envía el mensaje. Entonces aquí recuerden que está activo lo de suscribirse para que no se esté muy cargado, porque antes de enviar el mensaje tiene que colocar su nombre, tiene que colocar su apellido y dirección. Entonces, si no queremos aquí, simplemente lo podemos ir quitando aquí. Si quitamos el checklist de la suscripción, ya no se vería la opción de la suscripción. Recuerden que siempre y cuando el usuario incluya el nombre, el apellido y dirección, va a poder iniciar el chat. ¿Por qué recomendamos eso? Porque notamos aquí que es un usuario con altas probabilidades de realizar una compra. Si el usuario por ende simplemente quiere consultar algo pequeño, de repente está buscando más productos a menor precio, de repente otro producto similar, entonces simplemente no va a iniciar esta conversación. Por eso es que recomendamos que por lo menos ingrese su nombre, apellido y dirección. Gracias, amigos de Maricorp.